Y vamos a empezar con el título y vamos directamente a él. Es una pregunta y es decir, ¿los planes de Dios son perfectos? Inmediatamente la respuesta seguramente va a ser sí, porque es lo que estamos acostumbrados a que nos digan, es lo que estamos acostumbrados a contestar inmediatamente, como aquel saludo de ¿cómo estás? Inmediatamente contestamos bien. Y realmente estamos bien, realmente esa es la respuesta que tendríamos que dar. Y bueno, podría aquí ponerme a filosofar y qué es bien, qué es mal y todas esas cosas, ¿no? Pero bueno, eh, estuvimos viendo hace unas casi 20 días un plan, una serie de pláticas que estuve dando que se llamaba El Dios Incomprensible. Para algunos les voló la cabeza, para algunos no le entendieron, otros no les interesó, en fin, con lo cual sea cual sea tu caso, podríamos decir que esta es la cuarta parte, pero sí, pero no. ¿Por qué no la incluí? ¿Por qué es después? Bueno, no te preocupes, si no lo has visto, puedes verlo, ya sabes. Vamos a estar dejando en las partes grabadas, vamos a estar dejando las ligas donde puedes ver toda la serie completa, donde puedes darle un repaso si gustas. Y si no, no te preocupes, lo vas a entender perfectamente. Pero ¿por qué menciono esta? Porque del Dios incomprensible vamos a encontrar algunas cosas interesantes y quiero resumir hoy un poquito eso. Sé que igual y no podría hacerlo si me tardé 3 horas en explicarlo anteriormente, como lo voy a hacer ahorita en unos minutos. No te preocupes, voy a tratar de hacerlo. Por cierto, si oyen un ruidito ahí medio extraño, es un grillito que nos anda cantando por acá. A lo mejor es su manera de decirle hola a todos, saludarlo, no se preocupen. Mi esposa lo odia. Yo no quiero buscarlo y matarlo, pobrecito. Pero sé que está dañando la transmisión un poquito a lo mejor. Ténganle paciencia, es su forma de expresarse y de decir que está contento. Eso creo yo. La verdad no sé mucho de esos animalitos, pero bueno. Ese es el ruidito a lo mejor que llegas a escuchar. Discúlpame. En la grabada a lo mejor puedo eliminar un poquito ese ruido, no lo sé. Pero bueno, si lo escuchas no te preocupes, es parte de la naturaleza, ¿no? Bueno, continuamos. Dijo, voy a darles unas pequeñas partes de esa serie de conferencias llamadas El Dios Imperfecto. Básicamente lo podemos resumir en una cosa y es en esto. Pensemos las cosas de Dios desde arriba. ¿Y qué es esto desde arriba? Bueno, me tardaría mucho en explicártelo, pero básicamente esto desde arriba se refiere a pensar las cosas de la manera en como Dios las ve, las cosas como piensa Dios, porque muchas veces tratamos de hacerlo a nuestra manera, conforme nos enseñaron, etcétera, etcétera, etcétera. Realmente es complicado a veces hacerlo desde arriba. Y precisamente quiero retomar algunos de los cosas rápidamente que vimos y que puedan reforzar esto. Primera, Isaías 55:8, que dice, mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de los que pudieran imaginarse. Esta parte de por encima, ya les había explicado, que tiene mucho significado dentro de la cultura judía, pero básicamente es piensa las cosas desde el punto de vista de Dios. Por eso es muy complicado tratar de entender ese Dios incomprensible, aunque realmente es eso, y lo que veíamos en el primer punto, ¿es eso o realmente no queremos entenderlo? Y hoy vamos a ver un punto desde desde arriba, desde el punto de vista de Dios, que quizá no lo habías pensado así, o si sí, no lo sé, va a confirmar lo que estabas pensando, pero bueno, vamos a irnos por ahí, ¿no? Entonces, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos, ¿no? Y están muy por encima de lo que podemos dar. Otro es Juan 8:23. Recordamos, bueno, perdón, Isaías, el versículo 9 también, pues si así los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Un poquito aclarándolo un poquito más, ¿no? Vamos a ver ahora sí, Juan 8:23
Dice, Jesús continuó diciéndoles, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Jesucristo claramente, y en un ejemplo que veíamos dentro de Jesucristo como esta parte de Dios incomprensible, ¿por qué? Por esta razón que está diciendo, Él no era de este mundo, aunque estuvo viviendo con nosotros, sus pensamientos estaban alineados a los del Padre, y al estar alineados a los del Padre, realmente cuando Él nos hablaba, cuando nos decía ciertas cosas, las personas que lo rodeaban no lo entendían muy claramente, pero estaba alineada a la corazón del Padre. En su momento ellos no lo pudieron entender, sus amigos, sus discípulos, no lo pudieron, aún su familia, no lo pudieron entender. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios eran más arriba. Ahora, nosotros podemos entenderlos un poco mejor. ¿Por qué? Porque podemos ver todo el panorama. A diferencia que las personas que lo rodeaban en ese momento solo estaban viendo a su amigo, a su colega, a su maestro, y realmente no estaban pensando en él como el Hijo de Dios. Para nosotros ahora es muy fácil viendo todo el panorama completo y a lo mejor debo de poner entre comillas eso de fácil, porque por algo le puse el Dios incomprensible a esa serie, ¿no? Y el versículo con el que me estuve apoyando todavía más, que se encuentra en Romanos 12:2, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que su Dios las transforme en personas nuevas, a cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Y este versículo lo usamos para muchas cosas, pero realmente la última parte es la que nos gusta y la que nos pone porque dice, ay, entonces Dios nos va a dar cosas buenas, agradables y perfectas, entonces no me debo de preocupar y todo. Y sí, está bien este punto de vista, pero si tomamos el contexto de todo lo que hemos estado viendo, vamos a darnos cuenta que es un poco más allá. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que solamente nos está hablando a nosotros. Y en efectivo, Dios tiene esta relación y la Biblia tiene esa cosa que no tiene ningún otro libro, porque no solamente la Biblia es un libro, sino es la palabra de Dios. Y dentro de la palabra de Dios también viene esta parte que vemos del Dios incomprensible, de que está mucho más alto, mucho más arriba de lo que quizás a veces podamos entender. Y dentro de esto, les metí un pequeño cambio a este versículo, porque siempre pensamos en nosotros nada más. Y sí, les digo, Dios es un Dios personal, pero recordemos que también estamos conviviendo con una serie de personas más, con una serie de gente más en este universo. Mucha gente, no solamente la población activa actual, sino todas las personas que han existido en todos los tiempos, a lo largo de toda la historia de la humanidad. Eso es mucha gente. Y un plan individual para cada uno, así es, Dios lo hizo, pero cuando los confrontamos esto a los pensamientos de arriba, tenemos que cambiar un poquito esto y pensar de esta manera. Pensemos así, les había comentado, su voluntad siempre es buena, pero para sus propósitos. ¿Para quién? Para los propósitos de Dios. Agradable, de nuevo, para sus propósitos. Buena para sus propósitos, agradable para sus propósitos, y exactamente, perfecta para sus propósitos. Esto, por ahí me comentó alguien que le voló la cabeza porque nunca lo habían visto de esta manera. Y es que así es dentro de los propósitos de Dios. Y sí, dentro de los propósitos de Dios también estamos nosotros. Y no quiero contradecir a ninguna predicación que hayas escuchado, algún pensamiento, porque efectivamente Dios te dijo esta palabra para ti, pero cuando también te la dijo a ti, se la dijo a todos los demás. Y esto entra dentro de sus propósitos, los propósitos de Dios. Los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros, son perfectos, agradables y buenos. Y esto lo hemos visto, pero rara vez pensamos en esta parte. Y es precisamente hoy donde quiero entrar en esta predicación, con esta pequeña introducción. Les digo, si quieren ampliar más, está la serie del Dios incomprensible. Esta parte es solamente un pequeño fragmento de lo que vimos aquella ocasión. Pero ha habido siempre un
un detalle, siempre ha habido un problema con nosotros los seres humanos en general, porque a veces tendemos a pensar que somos el centro del universo, que todo existe y es creado para nosotros y por nosotros. Y ha sido un gran problema, y no solamente estoy hablando de los cristianos, estoy hablando de la humanidad en general. Hay una cosa interesante porque, y se los voy a poner en pantalla, si la visión de la Tierra como el centro del universo fue ampliamente aceptada durante aproximadamente 1500 años. No fue seriamente puesta en duda hasta 1543, cuando Nicolás Copérnico, sugirió que el Sol era el centro del universo. Y también está un poco rara porque él pensaba que el Sol era el centro del universo. Hoy sabemos que es el centro de nuestro sistema solar, que realmente es el centro del universo. Hay un debate entre los físicos teóricos que no pueden decir cuál es el centro del universo, aunque alguien se atreva a decir cuál es. Pero bueno, eso es física, astronomía, no queremos meternos en eso. El punto es de que durante 1500 años se pensó que la Tierra era el centro del universo. De nuevo, la humanidad pensando que todo gira alrededor de nosotros. Si está en nuestro planeta, pues el centro del universo debe de ser ese, ¿no? No pensábamos en nada más, no pensábamos en un propósito, no pensábamos en algo claro. Ahora, la Iglesia fue el principal detractor de esta teoría de Copérnico, de que cómo va a ser el Sol el centro del universo. Eso no puede ser, la Tierra es el centro del universo. Lo increíble de esto, y lo triste también, es que les digo, la Iglesia fue el principal detractor de esta teoría. Pero si realmente hubieran estudiado la Biblia habla que la Tierra no es el centro del universo. Si lo vemos desde un punto científico, si nos pusiéramos a estudiar la Biblia claramente, en varios pasajes se narra la Tierra como un parte que gira alrededor del Sol. Pero no estudiamos realmente bien la Biblia. En la Biblia podemos encontrar estos datos científicos y todo esto, sí, podemos encontrar muchas cosas más. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios así es, porque la Biblia así es. No solamente está llena de relatos bonitos o tristes o de otras cosas, también tiene mucha riqueza. Pero cuando no estudiamos la palabra de Dios como se debe, vamos a entender y vamos a atender todo este tipo de cosas equivocadas. Pero bueno, hablando de esto, estas teorías pasan por este sentido. ¿Por qué? Porque pensamos que nosotros somos el centro del universo. Todo el mundo pensaba que eran ellos el centro del universo. Y quiero hacer algo que a lo mejor te pueda asustar tantito, pero no te preocupes. Y es que vamos a ver un poquito de historia. Y no te preocupes, no voy a meterme mucho en rollos, voy a irme lo más light que se pueda con esto. En primera, un dato curioso, de las materias que a mí me molestaban y me caían mal, era la historia. De hecho, tuve en la prepa unos problemitas con esta materia por ahí, aunque salí con un promedio bastante aceptable. Esta materia me causó algunos problemas por ahí, pero es otra historia. Lo veremos en otra ocasión cuando lleguemos a chismes y cosas así, o en alguna convivencia que tengamos. Les cuento con el chisme completo. Pero lo curioso y el sentido del humor de Dios es de que hoy soy maestro de una materia llamada Historia de la Iglesia. O sea que me tengo que meter en la historia, tengo que analizar libros, tengo que ver los eventos que causaron cosas alrededor de lo que llamamos la historia de la Iglesia, su evolución, cómo los afectó a todos. O sea, me tuve que clavar en la historia para poder dar esta materia. Tuve que empezar a ver muchas cosas de historia que en su momento dije, si hubiera puesto atención más a la clase de historia, hubiera sido más fácil. Pero no, tuve que chutarme libros y bueno, todo esto, ¿no? Pero no se preocupen, no voy a meterme en tantos rollos de historia. Solo quiero ponerles 4 puntitos interesantes para darles, darles un poquito de contexto hacia dónde voy y por qué estoy hablando del centro del universo, de los planes de Dios y todo eso. Vamos a verlo. El primero fue el pueblo judío, el pueblo elegido de Dios. Tenía también esta sensación de que ellos eran el centro
del universo, que ellos eran el centro de todo lo que Dios decía. No recordaban a lo mejor o no interpretaban o no sé cuál era realmente el pensamiento. Y de nuevo, no es de que los juzgue, que los critique, porque entendamos, ahorita lo podemos ver muy fácil porque tenemos el panorama completo, pero a lo mejor para ellos fue más complicado y seguramente así fue. Aún hoy en día muchos de ellos piensan que nosotros, los que no somos judíos, no podemos llamarnos el pueblo de Dios, pero bueno. ¿Por qué lo puse entre comillas el pueblo elegido de Dios? Porque efectivamente así lo es y la Biblia así lo marca. Pero también se les olvidó una promesa que Dios había hecho y que a lo mejor no lo tomaron con la seriedad que debía ser. En Génesis 22, de 16 al 17, encontramos la promesa que Dios le hizo a Abraham. Si ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, recordemos que Dios le pidió sacrificio a Abraham de su hijo, su único hijo, y de la promesa que le había dado. Te juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia, ahí faltó un pedacito, hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena de la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Y este es a lo mejor el versículo que sigue, el 18, el que se les olvidó un poquito o no alcanzaron a comprenderlo bien. Si mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Y esta promesa, a lo mejor la entendieron desde el punto de vista, pues como nosotros vamos a ser muy buenos, vamos a ser el gran pueblo de Dios, los demás nos van a admirar y algo les va a tocar. Pero la realidad es de que dentro de esa promesa estábamos incluidos tú y yo y todos los demás que tengan a Cristo como su Señor y Salvador. Dentro de esta promesa estábamos incluidos nosotros, aunque ellos a lo mejor no lo comprendieron. ¿Por qué? Porque creían que ellos eran el centro del universo, como lo estamos viendo. Vamos a ponerlo un poquito más enfocado. A lo mejor ellos pensaron que solamente ellos eran el centro de la atención de Dios. Y es ahí donde quiero empezar, porque es fácil criticarlos, les digo, es fácil señalar sus errores cuando ya tenemos el panorama completo. Pero la realidad es de que si esto sigue pasando, nosotros seguimos pensando que nada más nosotros somos el pueblo escogido de Dios, que solamente nosotros tenemos la verdad, que solamente nuestro movimiento tiene la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Tendemos a hacer esto. Y a veces ni siquiera eso, pensamos que nosotros somos los miembros más importantes de la iglesia, o que nuestra iglesia es el más importante de todas las demás iglesias, o que solamente es para mí la atención de Dios. De nuevo, no quiero irme en contra de los que hablamos alguna vez o dijimos que Dios es un Dios personal y que tiene especial cuidado con nosotros. Realmente así es, Dios se encarga de eso. Dentro de todas las atribuciones de Dios, esta parte que sea omnisciente, omnipresente y todo, es increíble cómo, a pesar de que somos tantos, y les digo, hay tantas situaciones, hay tanta gente y todo, Dios tenga especial cuidado por cada uno de nosotros. Pero aquí estoy hablando del plan de Dios. De hecho, por ahí hay una predicación, yo mismo lo he dicho, que hay un plan un plan de Dios que lleva tu nombre, dando a entender de que nosotros somos ese plan perfecto, que somos ese plan querido de Dios. Y así, les digo de nuevo, así es. El problema es de que el plan de Dios hay más cosas. El plan de Dios también es Juanito, Perenganito, Sutanita, Perenganita. También ellos son el plan de Dios. Y dentro de ese plan impresionante, también los incluye a ellos, aunque sea algo personal para mí. Y ahorita vamos a ver algunos de esos ejemplos. Ahorita vamos a ver algunas de esas cosas. Vamos a realizarlas cada uno de ellos. Y lo que les decía de este plan que les había dicho era esto interesante. Todas las naciones de la tierra. Estamos hablando de no solamente de un pueblo, estamos hablando de todas las naciones. Y ese plan sigue vigente. Ese plan que inició en el Edén ni siquiera empezó
por ahí un siglo después de que había nacido la Tierra. No sabemos realmente cuánto tiempo pasó cuando sucedió todo lo que narra el Génesis, los primeros, capítulos. Unos dicen que miles de años, otros dicen que 7 días, no sé, no sabemos, es casi imposible saberlo. A lo mejor algún día lo sabremos, no lo sé, pero el punto es de que ese plan hasta el día de hoy sigue vigente. Ese plan nació ahí y va a acabar cuando nosotros estemos delante de Dios en su presencia. Pero dentro de este periodo que llamamos tiempo, dentro de esta pequeña interrupción de la eternidad que habla de todo lo que somos nosotros como humanidad, esta parte de todas las naciones de la tierra incluye en el plan de Dios, no solamente a mí, no solamente a mi religión. Ahora, una pregunta dentro de esta historia: ¿por qué vino Jesús? ¿A qué vino? Vino a salvar al mundo. Y esta palabra al mundo es la que a veces se nos olvida. Y ahí hay algunos versículos, y te los pongo grandes para que los puedas apreciar. Juan 8:12, Juan 3:16 y 17, Segunda de Corintios 5:19, Primera de Timoteo 1:15 y Mateo 24:14. De nuevo, no vamos a leer todos, nos llevaría mucho tiempo y ahorita van a ver por qué no voy a leer todos los versículos que les voy a dar, porque serían demasiados. Pero el punto es de que todos ellos hablan del mundo. Juan 8:12 habla del mundo, que es la luz del mundo, no solamente la luz de una persona, no solamente la luz de una situación. Juan 3:16, por cual manera amó Dios al mundo de nuevo, y no vino a condenar al mundo, sino a salvarlo. El mundo, Segunda de Corintios también, Primera de Timoteo, que es una declaración de las más grandes que existen. En fin, denle una revisada después y van a entender esta parte. No solamente me vino a salvar a mí, vino a salvar al mundo. Sí, sí, Dios estaba pensando en ti en el momento en el que hizo ese plan, aunque todavía no habían nacido ni tus tatarabuelos. Sí, pero también estaba pensando en todas las demás personas, en todo lo demás que conformamos el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, como quieras llamarlo, como quieras entenderlo. Todos ellos y cada uno de ellos. Y nosotros formamos parte de ese cuerpo. Recordemos que somos el mundo. Y aquí va algo que a lo mejor te va a sorprender y a lo mejor puede ser que sea un poco grotesco y a lo mejor sea fuerte de oírlo, pero te tengo una noticia que quizá te puede sorprender mucho. Y es esta. Y voy a ponerlo en pantalla completa para que lo puedan ver. Visión Cristiana, Ciudad de México, no es el universo, no es el centro del universo. Increíble. Nosotros, como iglesia, no somos el centro del universo. Ahí te va una más. Ministerios Visión Internacional, a los cuales nosotros pertenecemos y somos parte. No es el centro del universo. Otra más. Los cristianos y ahí tiene una rayita y una aclaración. Inserta ahí su denominación, movimiento, religión, alcaldía, grupo, etnia, zona, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí. Ahí puedes ponerle lo que seas, tu superintendencia, tu no sé qué, lo que tú quieras, religión, movimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿qué crees? Que eso no es el centro del universo tampoco. Wow. Increíble. Bueno, a lo mejor no tanto, a lo mejor sí, pero es interesante. Dentro de los planes de Dios siempre están muchas cosas que nos parecen raras, absurdas. Les digo, esto del Dios incomprensible sigue pasando. Pero muchas veces nosotros pensamos que nosotros somos el centro del universo y esas son una de las cosas que tenemos que estar pensando y tenemos que estar considerando siempre. Y a lo mejor, como te digo, esto no te sorprende, dirías, pues claro, Sam, así es. Pero muchas veces tendemos a pensar en eso, de que este plan de Dios, del que hablamos de los planes perfectos de Dios, ¿realmente lo son o no lo son? Porque cuando vienen dificultades, cuando vienen problemas, no pensamos precisamente que esos planes de Dios sean perfectos. No pensamos que sean buenos.
no pensamos que sean agradables, ¿verdad? A veces les decimos, híjole Dios, como que aquí se te pasó. También cuando pensamos en que hay pobreza en todo el mundo, también cuando hay cosas horribles que suceden y suceden cada día, no, ni siquiera tengo que dar una. Y lo interesante, sea el día o, que estés escuchando esto, el año, o aun cuando yo ya no esté, si alguien escucha este video, van a saber que hay cosas pasando horribles, que no podríamos comprender eso y no podemos entender de que esto esté dentro de los planes de Dios. Pero vamos con nosotros ahorita, en este momento. Cuando pasamos una situación complicada y difícil, muy pocas veces podemos decir que esto es bueno, agradable y perfecto. Pero porque seguimos pensando que nosotros somos el centro del universo. No estamos dándonos cuenta de que estamos en un plan que incluye a toda la humanidad. Y toda la humanidad es un número grande. Grande, 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 grande. Pero bueno, rápido. Otro poquito de historia más. Les digo, no se preocupen. Y aunque ahorita sí me voy a meter un poquito más en fechas y todo eso, quiero darte este punto para que veamos algo interesante, porque ahorita hemos visto estas misiones, estas situaciones que vienen directamente en la Biblia y que podemos darnos cuenta de que se nos olvidó por esta situación de que a lo mejor pensamos que somos el centro del universo. Ahorita vamos a ver un poco de historia real y voy a darles fragmentos de unas clases que doy. Y dentro de estas clases, en el libro en el que estoy basado para hacerlas, dividimos para el estudio rápido de la clase. Abarcamos un periodo aproximadamente de 4000 años en el que estudiamos la iglesia. Obviamente tengo que irme rapidísimo, no me puedo detener en todos los detallitos. Separamos la historia de la iglesia en 7 periodos generales. Y el primero de ellos, es algo que le llamamos como la iglesia primitiva. Y este periodo va desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan. Para el estudio de la historia de la iglesia, aunque muchos dicen que la iglesia nació en Génesis, puede ser, pero realmente para la iglesia como la conformamos y para cuestiones de estudio, nosotros partimos desde que la formación de la iglesia fue cuando vino la llenura del Espíritu Santo, porque ahí es cuando estaban congregados, ahí es cuando inició todo el movimiento como tal, como la iglesia que hoy conocemos. Sí, de nuevo, la iglesia nació desde el momento en que crearon al primer hombre y la primera mujer, desde ese momento. Pero para fines prácticos de estudio lo vemos desde ahí, como viene ahí en letritas pequeñitas, si no alcanzan a leerlas, dice desde la ascensión de Cristo hasta la muerte de Juan. Estamos hablando del primer siglo, de los primeros 100 años de la iglesia, desde el año 30 al año 100 después de Cristo. Ahí estamos más o menos abarcando este periodo de la iglesia primitiva. ¿Y por qué traigo a colación esto? Había un pequeño detalle con estos de la iglesia y dentro de los versículos que te di anteriormente que hablaban de para qué vino Jesús y vino para salvar al mundo, hay uno en particular que habla de esto, habla del evangelio, habla de esta situación de que Jesús vino y que sería predicado en todo el mundo, de nuevo, todo el mundo, no solamente unas personas, no solamente un pueblo, no solamente una nación, sino era para todo el mundo. Pero había una petición de que fueran y predicaran este evangelio, el evangelio que Jesús les había enseñado. Jesús mismo lo dijo, que fueran y lo predicaran a todo el mundo. El problema de la iglesia primitiva, podríamos decir, y lo narro dentro de esta clase que les doy. Y la iglesia primitiva tiene muchas cosas muy interesantes y yo se las he contado también por acá. Imagínense cómo vivían esos cristianos, que no les importaba a los demás aceptar a Cristo, aunque eso significara que estaban condenados a muerte, aunque eso significara que podían perder todo lo que tenían, no les importaba. ¿Cómo habrá sido la vida de esos cristianos que querían dejar todo con tal de seguir a Jesucristo, a ese Dios que ellos seguían? Era una iglesia modelo, por así decirlo.
vendían todas sus cosas y las daban para los pobres. O sea, era una cosa impresionante, cosa que difícilmente hoy podríamos hacer, a lo mejor algunos de nosotros. Pero tenían un error, tenían un problema grande, y creo que es de los más grandes que desgraciadamente muchos de nosotros seguimos teniendo, y era de que no tenían celo misionero. ¿Qué es esto? Solamente estaban ellos ahí juntitos, todos, se encerraron a esperar la segunda venida de Cristo. Y el mandato que les había dado Jesús, de que fuera para todo el mundo, de que fueran y predicaran, que hicieran discípulos, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó? ¿Qué se les olvidó? Si fue lo último que dijo Jesús. Y lo repitió muchas veces durante su ministerio, durante toda su vida. ¿Por qué se los olvidó? Y no solamente lo repitió varias veces, sino que antes de irse lo volvió a decir, lo pudo poner enfáticamente. ¿Por qué se nos olvidó? Y tuvo que venir algo que desgraciadamente no mucho les gusta. Vino una persecución horrible. Y varios de los más grandes detractores de la iglesia, perseguidores de la iglesia, algunos emperadores que surgieron de este periodo del Imperio Romano, fueron muy, muy agresivos con ellos. Y esto provocó que se tuvieran que expandir, que tuvieran que dejar su tierra y se tuvieran que ir a otro lado, porque la persecución era muy feroz y muy, 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 muy violenta. Y tú podrías decir, ¿cómo esto van a ser los planes buenos, perfectos y agradables? O sea, no entra no entra de nuestra mente, pero dentro del plan de Dios sí. ¿Por qué? Porque la idea era expandirse. La idea no de tener una iglesia pequeñita y sentada bonita y todo así, preciosa. No, la idea era que hubiera una iglesia grande, que se expandiera a todo el mundo. El plan bueno, perfecto y agradable de Dios, de los planes de Dios, no de los planes de esa iglesita. Y la persecución trajo esta expansión y crecimiento de la iglesia en otros lugares. Empezaron a hacer misiones. Primero fue forzada, después entendieron un poquito la situación. Después viene Pablo, que vimos que fue uno también de los misioneros que anduvo sembrando iglesias, pero no fue el único, fueron muchísimos más que luego no se nombran, porque se nombran en la Biblia aún iglesias donde no fueron ninguno de los discípulos. ¿Por qué? Porque esta persecución, esta expansión forzada, empezó a tener el fruto que quería. La persecución para nada se parece en algo que pudiera ser, pero Dios ya sabía que esto iba a suceder y que una persecución era necesaria para que despertáramos, incluyéndonos como iglesia, obviamente, para que empezáramos a predicar el evangelio a toda criatura. ¿Por qué? Porque el plan no más era tener un grupito, una iglesia modelo, era tener la más cantidad de personas que fueran salvas y que conocieran a Jesús. Ya se va entendiendo el plan de Dios. Incluye uno. No era un pueblo elegido, era toda la humanidad, todo lo más que se pudiera alcanzar. Plan agradable y perfecto dentro de una persecución feroz, dentro de que las pusieran en el Imperio Romano y que dentro del Coliseo hicieran cosas horribles y que quemaran a los cristianos. Ahora se entiende más. El plan no solamente es un grupito, el plan era la humanidad. Y muchas cosas tuvieron que pasar en este periodo que le llamo como la iglesia, en este primer periodo, la iglesia primitiva, donde tuvieron que forzarse a salir, porque no se trataba de uno solo, de ese centro del universo que pensaban que eran únicamente. Otro poco más de historia, el que le llamamos nosotros en este estudio, el sexto periodo general, la iglesia moderna. Ahí sí ya me estoy saltando casi 2000 años para acá, ¿no? Y estamos hablando desde la Guerra de los 30 años hasta la Segunda Guerra Mundial. Y como les digo en clase, quizá ya no se debería de llamar iglesia moderna, sino iglesia del siglo pasado, pero bueno, por cuestiones de estudio sí le llamamos, porque ya estamos hablando de 1945. Ya tiene muchos años, ni siquiera es este siglo, es el siglo pasado. Pero bueno, este periodo narra algunas situaciones que te voy a llamar igual. Dentro de todos los periodos podemos ver muchas cosas interesantes, podemos ver muchas
nacimientos y cosas como las que te conté de la iglesia primitiva, donde cosas que a lo mejor dices, ¿cómo es posible que está pasando esto? Tienen un motivo. ¿Por qué? Porque el plan de Dios no es de que lo improvisó y dijo, ay, pues a ver cómo le hacemos. No, fue un plan perfectamente planeado dentro de toda la soberanía de Dios, dentro de todo lo que es Él, dentro de su conocimiento de todo. Pero de nuevo, estamos pensando desde un punto de vista desde abajo y no desde arriba, no desde el punto de vista de Dios. Pero cuando lo pensamos desde el punto de vista de Dios, todo tiene sentido. Y en este periodo de la iglesia pasaron unas dos situaciones interesantes con tres movimientos. Ahorita lo vamos a ver rápidamente. El periodo antes de esto se le conoce como la iglesia reformada. Todo este movimiento de reforma, de nuevo, no me voy a meter mucho en eso, pero tiene mucho que ver con Martín Lutero. Perdón, y un nacimiento nuevo de un movimiento llamado la Reforma. Después de eso, muchas cosas empezaron a suceder. La iglesia dominante en aquel entonces, la iglesia católica romana, empezó a tener muchas prácticas muy feas y que aún hoy en día sigue señalando a los cristianos porque cometieron algunos errores que siempre por unos pagan todos los demás. Tampoco me voy a meter en eso. Ahorita quiero enfocarme en algo principalmente. Y es que dentro de estos movimientos empezaron a salir muchas personas a querer decir, no, lo que tú haces está mal. Deberías de hacerlo como nosotros lo hacemos. Porque si no lo haces como nosotros lo hacemos, si lo haces como nosotros lo hacemos, vas a estar bien. Pero si no lo haces como nosotros lo hacemos, estás mal. Y deberías de poner atención, deberías de reconsiderarlo, porque no puedes ser salvo si no eres como nosotros. De nuevo te das cuenta como pensando que solo un grupito es el centro del universo. Y ahí nació un movimiento llamado racionalista. Trataban de darle mayor peso a la razón que a lo que es el espíritu. Y esto obligó a que la iglesia realmente pudiera estudiar la Biblia como debería de ser. ¿Por qué? Sí, tenían que explicarlo, ¿no? Y a lo mejor muchos usamos el término defender nuestra fe. Y entiendo por dónde va el concepto. Yo soy de las personas que dice que la verdad no tiene que ser defendida, porque la verdad se defiende por sí sola. Pero entiendo dónde está esto. El punto es de que obligó a que estos cristianos que estaban siendo reformados, por así decirlo, no solamente tuvieran una comprensión espiritual, sino también real de lo que es participando todo tu cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, pudiera entender esta situación y poder decir las cosas como eran verdad, no solamente por medio de la razón, sino por todo lo que era. Y esto trajo un movimiento en el que empezaron a crecer estos grandes pensadores, estos grandes teólogos, y entender un poquito mejor cómo está comprendido todo esto, gracias a este movimiento. Y es interesante. Y te voy a poner en pantalla estos tres movimientos que te digo, el movimiento racionalista, el movimiento anglo-católico y el movimiento misionero moderno. Estos tres movimientos se dan en este periodo de la iglesia moderna. Como puedes ver, el racionalista tiene esta situación, el movimiento anglo-católico, que este movimiento es interesante, muy interesante, porque cuando vino la Reforma, obviamente esta iglesia romana católica intentó opacarlo por muchas razones y vino un movimiento que se llamó Contrarreforma. Si tienes curiosidad, es interesante leer la historia y vas a ver cómo muchísimas cosas vinieron. No voy a meterme, les digo mucho, aunque de repente me pica para explicarles y decirles. Es más, si quieren, después vemos algunas clasecitas de historia de la iglesia. El punto es de que este movimiento trataba de opacar totalmente a este movimiento reformado y estaba en contra de muchas de las cosas que había. Y también el movimiento misionero moderno, que ya tiene un poquito más de sentido en lo que es como conocemos hoy en día las misiones y como conocemos hoy en día la iglesia, que nace de 1732 hasta 1789. Y voy a hablarte de algunas cositas rápidamente de estas cosas. El primero, este movimiento racionalista intentaba totalmente opacar o quitar este movimiento cristiano en general, no solamente si eran reformados católicos, no, en general a todos. Lo curioso es de que el racionalismo que amenazó con derribar al cristianismo le provocó que aumentara más su fuerza. ¿Por qué? Por esto que les comentaba.
de que obligaron a la iglesia a estudiar la Biblia. Porque, a ver, sí es cierto lo que dicen estos cuates, realmente es una mentira, realmente son mitos, son leyendas, y esto provocó que se pusieran a estudiar y empezaran a darse cuenta que no solamente sustentaba la Biblia por sí sola, sino que había escritos externos que la seguían sustentando. Había hechos históricos que no tienen nada que ver con la iglesia, que confirmaban la existencia de Jesús. Y eso es lo bonito de esto, de que nació esto. El racionalismo obligó a que se pusieran las pilas, como normalmente decimos aquí en México. Y en vez de opacarlo, en vez de eliminarlo, provocó que se aumentara su fuerza. ¿Recuerdan ese versículo de que todas las cosas ayudan para bien? Pero más allá de eso, Dios ya sabía que iban a salir estos cuates. Dios ya sabía que ese movimiento que trató de ocultarlo con la razón, lo iba a hacer más fuerte. Nos iba a hacer más fuerte, íbamos a crecer todavía más en todos los sentidos. Entonces, quizá en su momento vieron a los racionalistas como un peligro eminente y que quizá los podría destruir. Y hoy en día muchos piensan eso, pero realmente te fortalece. Realmente nos fortalece. ¿Por qué? Porque ¿cómo van a vencer a un Dios de la magnitud que tenemos? Si pensamos en eso, pues creo que no hemos conocido realmente a Dios. Nos falta conocerlo, entonces estudiar la Biblia y todas esas frases que siempre les digo, ¿no? Y es que esto es el plan perfecto de Dios. Este es el plan de Dios, no el que nosotros vemos. Porque les digo, podemos haber visto una gran amenaza, pero no lo es. Nos incita a estudiar más, a meternos más, a conocer más. Y dentro del otro movimiento, los movimientos que les decía, lo que es el anglo católico y el movimiento misionero, aquí los voy a juntar a los dos, porque hay algo interesante en estos dos movimientos. El movimiento anglo católico intentaba hacer recapacitar a los reformados para decirles, ¿sabes qué? Estás mal, pero vamos a juntarnos para que yo te pueda decir cómo estás bien. Y los reformados dijeron, no, tú estás muy mal porque escondes la Biblia y no quieres que la Biblia pueda ser accesible a todos, entonces no me puedo juntar contigo. Si quieres, ven para acá y te vamos a decir cómo debes de funcionar. Ambos, de nuevo, pensando que son el centro y que ellos tienen la verdad absoluta. Y no digo que uno no lo tuviera, pero no vamos a meternos en controversias de eso. Aquí sucede un fenómeno interesante y por eso lo traje a colación, porque tiene algo muy, muy interesante. El movimiento reformado lo que quería era tratar de sacar la verdad de lo que decía la Biblia, porque se había ocultado por mucho tiempo. La Biblia estaba prohibida que la leyeran en la lengua común y corriente. Gracias a la reforma nosotros hoy tenemos la Biblia en nuestro idioma, en cierta manera. Pero había algo interesante y es algo que te voy a poner aquí en pantalla, que era curioso. A la reforma le interesaba más trabajar en la purificación y la organización de la iglesia antes que su extensión. ¿Te suena eso familiar? En la última época de la reforma se dio el primer paso para la cristianizar al mundo pagano. No por los protestantes, no por esta iglesia reformada, sino por los católicos romanos. A ver, ¿cómo está eso? Sí, la reforma trató de organizar la iglesia y purificarla porque habían cosas muy malas, pero muy malas en la iglesia en aquel entonces y trataban de sacarlo a la luz. Pero no se ubicaban mucho en la extensión de la iglesia, se hicieron un poquito como la iglesia primitiva de tener su grupito cerrado nada más. ¿Te suena, te digo? Y los católicos romanos, con este afán de que no vamos a permitir que ellos se enteren de cómo están las cosas, vamos a evangelizar a los demás conforme a que nosotros creemos. Y de hecho, por eso muchos de la iglesia en Latinoamérica, en su mayor, son católicos. ¿Por qué? Porque ellos sí evangelizaron. Evangelizaron de una forma a lo mejor no correcta, a lo mejor un poco extremista, a lo mejor con mucho sesgo, pero lo hicieron, dieron a conocer a Dios. Lo interesante es que dentro de este plan perfecto de Dios, utilizó a los dos.
Unos para que evangelizaran y otros para que fueran purificados y los organizaban. Cuando nosotros veíamos que eran enemigos así como que aférrimos y que uno contra el otro, Dios estaba viendo la expansión de la iglesia. ¿Para qué? Para que tú y yo conociéramos el evangelio. Es interesante cómo estas divisiones grandes de estas dos grandes iglesias que son, ¿qué es? Es la iglesia cristiana porque ellos creen en Cristo también. Fue ocupada también para esto. ¿Por qué? Porque los otros nada más se encargaron de vamos a ser puros y vamos a organizarnos. Está bien, así debe de ser la iglesia de Cristo, pero no evangelizaban. Y los demás, con tal de que decirles, no, es que no vamos a permitir que ellos sean el centro, mejor vamos a evangelizarlos como nosotros son, se expandió la iglesia. Y curiosamente, ok, se expandía la iglesia y los otros venían y le decían, ¿sabes qué? Está mal, vamos a entender y vamos a entender mejor la escritura, como debe de ser. El plan perfecto de Dios, no el centro del universo de cada uno de los dos. Historia de la iglesia, simplemente. ¿Se dan cuenta cómo todas estas cosas Dios ya las sabía? Ya lo conocía. Y ahora sí podemos decir agradable, bueno y perfecto. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan perfecto. Porque los planes de Dios incluyen toda la humanidad, no más un grupito, no solamente yo. Yo no soy el centro del universo. Es más, el universo, Dios no está en el universo está dentro de Dios. Así de pequeñito es el universo comparado con Dios. No sé si alcanzan a ver esta situación, en este evento, de que podemos ver iglesias peleando, iglesias tratando de sacar la verdad. Al final fueron ellos dos los que expandieron el evangelio a más personas, porque eso estaba dentro del plan de Dios. Y sí, la contrarreforma trajo cosas horribles. También algunas cosas dentro de la iglesia no han sido buenas, han sido cosas que nos avergonzamos y que sí seguimos pagando muchas de ellas, de estas cosas. Y estoy hablando de la iglesia en general, pero era dentro del plan de Dios. ¿No quieres evangelizar? No me importa, voy a usar a alguien más, si tú no quieres hacerlo. Hace poco les hablaba de este cristiano confundido, y es esta parte donde quiero entrar y centrar en esta situación. ¿De qué? De que quizás tú estés confundido. ¿Por qué? Porque no nos vamos con esta parte del plan perfecto de Dios. Porque no podemos entender esto. Porque queremos pensar como los de abajo y no desde la parte de arriba. No somos el centro del universo. Lo siento, te lo tenía que decir. Somos miembros de una iglesia enorme. ¿Que no está sucediendo esto? ¿Ya te pusiste a pensar cuál es el plan de Dios? Es que no lo entiendo. A lo mejor nunca lo vamos a entender. Lo siento. Pero si conoces a Dios, debemos de entender que es bueno, agradable y perfecto. Interesante, ¿no? Vuelvo de nuevo a preguntar. ¿Los planes de Dios son perfectos? Y sí, sé que esta frasecita choca un poquito. ¿Son perfectos? Y sí, ya dijiste que sí, Sam, ya te entendí todo esto. Y bueno, quiero dejarte estos versículos. Te lo pongo en pantalla completa para que los analices, los leas, sácale captura, regresas luego y los copias, apréndelos de memoria si tienes memoria fotográfica. Son 48 versículos que hablan de los planes de Dios. Por si no te quedaba claro eso de que son buenos, agradables y perfectos. Ahí están, léelos. Después te dije que no podían ponerte a leer todos los versículos que tenía para hoy. Son 48 versículos. Y si no le llegas a captar de repente por qué digo de los planes, pues lee el contexto. Y como le decía a una alumna hace poquito, ¿quieres saber cuál es el contexto? Bueno, mira, lee el versículo anterior y lee el versículo siguiente. Ah, ok. Y si no le entiendes, léete el capítulo anterior y léete el capítulo siguiente. Ah, ok. Y si no le entiendes, léete el libro anterior y léete el libro siguiente. Así como que, bueno. Y si no le entiendes, léete el Antiguo Testamento y luego léete el Nuevo Testamento.
O sea, léete la Biblia completa para que puedas entender este concepto. Pa' pronto, entiende a Dios, es el plan de Dios, bueno, agradable y perfecto. Y estos versículos que tengo acá hablan de eso, de los planes de Dios. Pero para que no sea así medio gacho y todo lo que te tengo, todos estos versículos que están acá, que de nuevo te los voy a poner en pantalla completa, vámonos solamente con uno. Jeremías 29:11, que es el primero de la lista, que dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo. De nuevo la palabra bueno, para darles un futuro y una esperanza. Y aquí viene lo interesante de este versículo. ¿Por qué? El contexto de ella es que no le estaba pasando nada bien el pueblo al que fue dicho. Estaba pasando muy mal. Y es una carta que escribe Jeremías a los cautivos de Babilonia en la época de Nabucodonosor. No la estaban pasando nada bien, estaban separados. ¿Dónde está esa iglesia? Ese pueblo unido de Dios. Estaban dispersos por varios lados. Nabucodonosor se los lleva cautivos a un lado. Y según lo que había dicho Dios y las profecías que estaban en aquel entonces, se había dicho que iban a estar cautivos por 70 años. Y viene Jeremías y les dice esto. Yo sé los planes que tengo para ustedes, así como que, o sea, Dios, estamos en cautiverio, dominados por un pueblo pagano, pasándola mal, y tú me dices que tus planes son buenos y no malos, y que nos vas a dar futuro y una esperanza. Dios, sí entiendes cómo está la situación. Y esto es el pueblo de Israel, de nuevo, tenemos el panorama completo y sabemos qué pasó y qué va a pasar, y bueno, desde Génesis hasta Apocalipsis está la historia de todo esto. Podemos decir, sí, son buenos y no malos, o sea, entiéndanlo, pueblo de Israel. Pero vamos a dejar al pueblo de Israel a un ladito por un momento y vamos a concentrarnos en nosotros. Cuando estás pasando por una situación complicada y lees esto, ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Piensas que son buenos y no malos esos planes? ¿Que eso que te está pasando es para un futuro y esperanza? ¿Verdad que está cañón? Si vienes después y tomas el contexto del plan de Dios, te vas a dar cuenta que sí, que es bueno y no malo. Y que es para que nos dé un futuro y nos dé esperanza. Pero esto es cuando ya llegamos a pensar de que no somos el centro del universo. Como todos estos periodos pequeñitos que te di de la historia, estos pequeños ejemplos de que está dentro del plan perfecto de Dios. No es casualidad, no es un invento, no es una situación aislada, no es algo que Dios tenía planeado desde el primer momento y que así debe de ser. Y es que así es Dios, ese Dios incomprensible. Y puede ser incomprensible por los motivos que te dije ya en esa serie. Pero más allá es porque normalmente pensamos en esta pequeñez de nosotros mismos, de nuestra iglesia, de nuestra comunidad, de nuestra religión, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no estamos viendo todo el panorama completo. Siempre me han preguntado que cómo le pueden hacer para entender la Biblia. Y les di muchos tips. De hecho, muchas veces cuando di las clases, y lo vimos aquí también, vimos parte de la interpretación bíblica y todo. Hay muchas técnicas, hay muchas situaciones, hay libros que pueden ayudarnos a entender un poco mejor la Biblia. A veces simplemente agarrar un diccionario en español nos puede ayudar. Ya déjate un griego hebreo. Un diccionario en español a veces nos ayuda mucho más. Es curioso porque yo en la clase que di el miércoles, que fue de Historia de la Iglesia, precisamente, lo que tuve que agarrar fue una calculadora para poderme entender un poquito mejor lo que estaba hablando la Biblia. Y bueno, en fin, hay muchas herramientas, pero una de ellas es entender este propósito y plan de Dios. En lo grande que es el plan y el propósito de Dios. No es pequeñito como a veces pensamos, sino que es demasiado amplio. Y hay un personaje que sale en todo esto que se llama, que se apellida Carey. Un personaje que fue autodidacta,
y que tuvo mucho que ver con este movimiento que ayudó a entender un poquito más la Biblia y un poquito más las situaciones. Se llamaba Guillermo Carey y llegó a ser ministro bautista en 1789. ¿Por qué te menciono este personaje Carey? Él fue autodidacta, él era zapatero, de hecho, y no tuvo una formación académica realmente, no lo tuvo. Pero él trascendió lo que él aprendió por sí solo y lo que él aportó a la historia, no solamente de la iglesia, sino de la humanidad. Puede que aún hoy sus escritos de la lengua vernácula latinas y también de algunas partes de unas lenguas muertas, hoy en día se siguen utilizando sus libros, sus diccionarios se siguen ocupando hoy en día. Y esos diccionarios y esos libros nacieron de una persona autodidacta, una persona que no tuvo una formación, como les digo, como tal. Pero él entendía este propósito, entendía esto grande de Dios. Y por eso llegó a ser ministro. De hecho, fue maestro de una universidad también. Muchas veces en este pensamiento pequeño les digo, cuando me preguntan esta situación, ahora voy a agregar una cosa más que hoy te quiero compartir. Y que es ¿por qué te estoy diciendo todo esto de que no somos el centro? Es que pensamos nada más en nosotros. Y si no, Dios no cumple lo que yo le pido, entonces no es bueno, agradable y perfecto. Si Dios no responde mi oración, entonces no es bueno, agradable y perfecto. Si Dios no hace, si Dios no saben qué triste es ver los correos que nos llegan a nosotros y siempre es pidiendo, 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 pidiendo. Y no pidiéndonos a nosotros, no quiero ser, porque sí pueden pedirnos, no hay ningún problema. La situación es que piden que Dios les dé, que Dios les responda, que Dios le haga. Pero cuando realmente pensamos a entender el plan de Dios, vamos a dejar de pedir para nosotros. Vamos a entender lo que es esta cosmovisión, este plan perfecto de Dios. Todo lo que Dios quiere para nosotros. Nosotros, no solamente yo. Sí, Dios puede conceder los deseos de tu corazón, pero primero hay un plan más importante, hay algo más importante que la salvación de las más personas que sea posible. Y si para eso tiene que incomodarnos, lo va a hacer. Si nosotros no llegamos a entender y por eso nos vamos a alejar, ese es problema de nosotros, porque Dios no nos va a obligar. Pero si dentro del plan de Dios de salvar a más personas nos tiene que incomodar un poquito, lo va a hacer, como lo hizo con la iglesia primitiva, con la persecución, como lo hizo en este movimiento de contrarreforma, en la parte de los católicos romanos, de este movimiento, el pensamiento crítico, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los ejemplitos que te estuve dando. ¿Por qué? Porque la plan es que se alcance el mayor gente posible. Y su mandamiento, id por todo el mundo, predicar este evangelio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es difícil, sé, entenderlo cuando estamos pasando por una situación complicada. Y te he comentado aquí que no lo hemos estado pasando muy bien nosotros en estas últimas fechas. Y ahorita a lo mejor podría decirte, y todo se está solucionando y todo está afectando. Sí, pero más allá de que si me va bien, si me contesta Dios, sí o no, es qué estamos haciendo nosotros para esa comisión que se nos dio, para ese plan de Dios, porque no lo entendemos, porque no lo estamos llevando a cabo. Parte de las cosas que te hablaba del cristiano confundido. Y no es de que vengas a servir aquí, sino, no, ¿qué estás haciendo realmente por la humanidad? No por Visión Cristiana Ciudad de México, sino por ese plan perfecto de Dios, que es que nadie se pierda, sino que todos lleguen al conocimiento de Cristo. ¿Qué estamos haciendo? Por ahí se dice que toda la ley, todas esas cosas raras y extrañas y libros y cosas que no podemos entender a veces que son raras y todos se pueden resumir a dos mandatos solamente, a dos enseñanzas. Y quiero recordártelas y ahorita vas a entender por qué a lo mejor te lo estoy diciendo.
Estas son las 2 cosas que resumen toda la ley. Y si nos podríamos poner estrictos, lo que nos revela el plan perfecto de Dios. Primero, amarás al Señor con tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Si no tenemos una relación con Dios, no vamos a entender cuál es ese propósito, no lo vamos a validar, no lo vamos a probar si tú quieres decirlo, aunque Dios no necesita nuestra aprobación. Pero una relación con Dios genuina es algo que debemos de tener primeramente. Si no tenemos esto, realmente ya lo demás no importa. Nada importa, de hecho. Segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y aquí es donde está el que más trabajo nos llega a costar. ¿Por qué? Porque incluye a más gente, porque incluye al prójimo también. Y sí es como a ti mismo, de la misma manera en que tú te amas. Pero para que tú te puedas amar, tienes que amar a Dios con todo tu corazón. Si no, realmente no lo vas a poder llegar a hacer. Y para poder amar a tu prójimo, debes de regresar al primero de nuevo. Porque solamente con el fruto del Espíritu Santo vas a poder amar a alguien más. Con el Espíritu Santo solamente. Si no, va a ser muy complicado. No es casi imposible. Cuando entiendes estas 2 cosas que están aquí, que resumen toda la ley, vas a poder entender ese plan de Dios, ese gran plan de Dios, que no solamente somos nosotros, sino que es toda la humanidad. Entonces, hagamos esos 2 detallitos nada más que nos piden. Pensemos en cosas de arriba y vamos a ver que es bueno, agradable y perfecto, como te lo he estado mencionando. De hecho, a lo mejor así se podría haber llamado esta plática, pero no, porque muchos iban a decir, ah, ya sé de qué va a hablar. No, no es cierto. También pensé llamarle no eres el centro del universo, pero no, me gustó eso. Los planes de Dios son perfectos. La respuesta ya la sabías, pero ahora pensando en todo eso, quiero que realmente la medites. Créeme, a mí me costó mucho trabajo decir que sí los planes de Dios son perfectos. ¿Por qué? Porque cuando pasaba por estos desiertos, por estas situaciones complicadas, me costaba mucho trabajo. Ahora lo entiendo. Porque puedo ahora hablar con toda la autoridad que debo de tener de ciertas cosas. Porque dentro de esos momentos me obligó a entender y comprender a Dios, a buscar más de Dios. Qué triste que tuvo que pasar eso para que hiciera, pero bueno, pasó. Y dentro de ese plan perfecto, en esa partecita pequeñita que me incluye a mí, todas estas cosas que pasaron me ayudaron para bien, como dice la palabra. Pero no para bien, para que me fuera así como que mejor, o que tuviera más dinero, o que tuviera reconocido, que me fuera mejor en mi carrera, no. Porque ahora puedo contribuir con ese plan, dentro de todo, alcanzar a la mayor cantidad de gente, haciendo mi labor, la que debo de tener, y que tú también tienes. Porque a Dios le interesan los demás. Si tú quieres o no quieres ser parte, Dios no te va a obligar. Nos está invitando siempre. Y si tú no conoces a Dios o es la primera vez que escuchas de esta plática, te puedes dar cuenta cómo todos nosotros nos equivocamos, pero realmente el plan de Dios te incluye a ti también. Estás incluido ahí. Y va a hacer lo que sea para darte la oportunidad de ir con Él y que lo conozcas. Y ahí tomes tu decisión, así como nosotros lo hemos tomado. Esto es lo que verdaderamente importa, tú y los demás. Sí, primero, a lo mejor vamos a tener que tener ese encuentro personal, pero hay que encontremos esa parte personal, vamos a entender el plan de Dios, de decir, ok, ahora van todos los demás que no han sido alcanzados, deben de conocer esto. No es para que lo pase bien, no es para que me bendigan, no es para que me vaya bien en todo, es para que se lleve a cabo el plan perfecto de Dios. Y creo que ya lo hemos mencionado muchísimo en esta plática, ¿no lo crees? Entonces,
Los planes de Dios son buenos, entonces son perfectos, son agradables. Los planes de Dios son perfectos. Respóndelo tú y ve con Dios. Date con Dios y vas a encontrar revelación a esos planes. Piensa desde arriba, no pienses desde nuestros pensamientos. Recuerda que nuestros pensamientos no son tus pensamientos, pero cuando te acercas a Él, cuando tienes una relación con Él, comienzas a entender parte de eso. Conocer todo es imposible porque tenemos muy limitada nuestra mente, pero vamos a entender lo suficiente para poder decir, entiendo Dios, voy por más. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.